¿Cómo se vive ese periodo de transición? Bueno, fueron 2 años duros, donde nadie me daba trabajo, donde no podía trabajar en mi país como periodista porque estaba vetado, donde eh, se intentaba que no diera ni siquiera charlas en una universidad, donde se trató de anular mi condición de periodista, ¿no? Entonces, bueno, como decía un amigo mío, ¿no? Me escribió un mensaje, ¿no? Cuando salió el director y tuvo éxito y luego te vuelve a llamar todo el mundo y me dijo, eres un caso raro de alguien que ha sobrevivido a la verdad, ¿no? Y creo que es una buena definición, ¿no? Conté la verdad y normalmente contar la verdad de la manera en la que yo lo hice, atacando a gente muy poderosa, denunciando la corrupción no solo en la política, sino en los medios de comunicación, que fue doloroso, y en el periodismo, una profesión que yo quiero y amo. Eso me trajo muchos problemas. Hubo gente que pensó que había acabado conmigo y se equivocaron. Y claro, después de salir el libro, pues digamos que resurgí de las cenizas, ¿no? Y hoy, pues con un canal, el director en YouTube, un podcast, o sea, he ido encontrando la manera de seguir contando las cosas que creo que son importantes. Yo creo que la gente se merece conocer la verdad y se la estamos hurtando muchas veces. Y para mí es casi una misión, ¿no? Queda un poco Hollywood esto que estoy diciendo, ¿no? Avengers, ¿no? Pero yo soy un convencido de que la gente tiene ese derecho y que desgraciadamente la corrupción que hay en el periodismo hoy hace que mucha gente no reciba la verdad. ¿Se sabe cuáles son estas personas tan poderosas? Sí, se sabe porque no son pocas, yo he hablado de ellas, ¿no? En Madrid hay una élite del establishment madrileño que no son muchas, son 100 personas, a lo mejor las que dominan lo que ocurre en España. Y es una mezcla de empresarios como Florentino Pérez, de eh, directivos de grandes compañías mediáticas, ¿no? A3 Media, Mediaset, o sea, son grupos muy concentrados con muchos canales, con mucho poder. Y luego, políticos. Lo que ocurre es que, claro, yo en el director hablo de una cosa que me han preguntado a menudo. Mucha gente me dice, ¿pero qué es más poderoso? ¿El poder político o el económico? ¿O el mediático? Y yo les digo, pues si son el mismo. Si es que trabajan tan engrasados que el poder político, el poder económico y el poder mediático en realidad es un solo poder, que en este país y en otros está totalmente fusionado. Cuando ellos consideran que hay una amenaza para su poder, como fui yo, por ejemplo, cuando estaba de director al Mundo, porque denunciaba sus abusos, van a por ti. Y no va uno a por ti, van los tres, porque eres el objetivo de esa fusión de tres poderes en uno. Cuando tienen un interés, es el mismo interés de los tres. Es una reflexión que me encantó escucharla, que es la de que uno depende del otro, uno retroalimenta al otro Es una y cadena. es un engranaje O perfecto. sea, el poder político depende del poder económico. El poder económico depende del poder mediático. El poder mediático del político. O sea, es decir, al final todo gira alrededor y está perfectamente engrasado. Y desgraciadamente, claro, yo lo que he mantenido siempre, insisto mucho en ello también en el director, es que si hay un poder que tiene que estar separado de todo eso, es el de los medios, el periodístico. ¿Cómo vamos a denunciar los abusos del poder político y económico si somos parte de ese poder? Tenemos que estar fuera para denunciar todo eso. En el momento, y este es el gran éxito del poder económico y político, en el momento en el que nos absorben,
esos poderes nos dominan, hay un intercambio de favores, dejamos de trabajar para la gente y estamos trabajando para los intereses de esa gente poderosa. Y yo soy un convencido de que el periodismo lo que tiene que hacer es vigilar al poder, denunciar sus abusos y trabajar para los ciudadanos. Y esto, que suena muy romántico, me parece esencial. Es que si el periodismo no hace eso, no es periodismo. Entonces es propaganda, es relaciones públicas, puede ser muchas cosas, pero no es periodismo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú decides que la profesión que quieres hacer es la de periodista, tienes que estar dispuesto a pagar las consecuencias de molestar al poder. Porque si lo haces bien, lo vas a molestar. Y esto, en algunos países se paga con la cárcel, China, Birmania, Corea del Norte. En otros se paga con la vida. Fíjate, en Rusia se caen por un balcón, ¿no? Accidentalmente, periodistas. En México los cuelgan de un puente, los que se atreven a denunciar el poder del narcotráfico. Jamal Khashoggi. Claro, o sea, pero en España tenemos la suerte de que las consecuencias de contar la verdad, el precio es mucho más pequeño. Que te despiden de un sitio. Bueno, pues si te despiden, te despiden. A mí me han despedido en muchos sitios. Y curiosamente se invisibiliza, ¿no? Como que no, el coste no es la vida humana o el coste es que te metan en prisión. Va pasando y va O pasando. sea, yo creo que no tendría que tener ningún precio contar la verdad en un país como España. No, pero digo, tu extorsión, que también podría considerarse como Hmm. un gran atentado a la libertad de expresión, tu extorsión, bueno, como ha perdido el trabajo y esos privilegios, se Bueno, pasa por... y ahí entras también en cómo reacciona la profesión, tus compañeros, a que a ti te despidan Eso debe por ser una hacer tu barbaridad. trabajo, porque lo que te encuentras es el silencio absoluto. Yo recuerdo, y es una anécdota que cuento también en El Director, que después de mi despido yo me acogí a la cláusula de conciencia de la Constitución que protege a los periodistas contra que les obliguen a hacer algo que va contra su ética profesional. Tú te puedes negar. Es curioso que esta cláusula que existe en la Constitución española y que no existe en casi ninguna otra, la mayoría de los periodistas ni siquiera saben que existe. Pero a ti no te puede decir tu empresa, tu periódico, tu radio, lo que sea, que hagas algo que va en contra de tus principios éticos periodísticos. Y yo me acogí a esa cláusula, fui el primer director de un periódico en España que se acogió a esa cláusula. Y yo dije, no, yo no tengo que hacer todas estas cosas que me piden, yo tengo que hacer periodismo y contar la verdad. Y fui a juicio y fui a demandar a quienes intentaban o a quienes tomaron represalias por el simple hecho de que yo estaba tratando de contar la verdad de todos, de la derecha, de la izquierda, de los empresarios, de la monarquía. Bueno, me daba igual. Y, y eso tiene un precio, desgraciadamente, en España. No debería tener ninguno. Nadie debería... Es que el periodismo es una profesión muy curiosa. Es decir, si tú eres abogado y haces bien tu trabajo, te nombran socio del despacho de abogados. Si tú eres médico y eres muy buen médico, de repente te hacen jefe de planta o del departamento. Si tú eres periodista y haces bien tu trabajo, te echan. O sea, es que no hay es muy raro lo que pasa con esta profesión, ¿no? Y claro, yo lo entiendo, ¿eh? Tampoco quiero juzgar a todo el mundo. Si yo tú eres periodista, ¿no? Y tienes una hipoteca y tienes 2 hijos y tienes que pagar el colegio de tus hijos y sabes que por contar la verdad vas a perder todo eso, pues oye, yo entiendo, ¿no? Que haya gente que diga, no me compensa. O sea, quiere decir que yo tampoco me quiero poner a mí mismo como un héroe porque es verdad que yo me podía permitir, por mi situación económica, yo sabía que no iba a estar debajo de un puente si perdía mi trabajo. Es decir, era un privilegiado de la profesión. Pero no todos. A mí lo que me da rabia es otros privilegiados de la profesión que han hecho fortuna y ver que esos se venden. Cuando no tienen por qué, cuando tienen la capacidad para resistir. Porque
¿Qué vamos a pedirle a alguien que gana 1.000 euros que enarbore la batalla de la libertad de prensa y se pegue con su periódico y se enfrente al director y a los políticos y a los empresarios y a los florentinos de turno? No podemos, somos los que estamos en una posición privilegiada los que tenemos que dar ese paso. Y desgraciadamente no es así. Ahora, de repente pasa una cosa extraña, porque todos los que criticaban el director, de repente ahora me los encuentro, me pasó hace poco en los premios Planeta y tal, y me dicen, joder, macho, mira que te decíamos que eras un exagerado, que todo, y todo lo que escribiste ha ocurrido. Y digo, no es que haya ocurrido, es que estaba ocurriendo ya. Y yo lo viví en primera persona como director de un gran medio. Y yo no habría sido periodista si no hubiera contado lo que vi. Y antes no me creíais o considerabais que era una traición contarlo, y ahora todo el mundo dice, lo que ocurrió con David en El Director es cómo funciona de verdad la relación entre el poder y la prensa. Y esa connivencia que hay entre esos dos poderes. Por eso hay que hablar de un solo poder, que es el que domina, desde despachos y penumbras apartadas, fuera de los focos, domina mucho de lo que pasa en este país, pero ocurre también en otros, claramente en Estados Unidos o en muchos de los que nos rodean, ¿no? Y no los conocemos, cómo operan Yo creo que estas si la gente élites. supiera cómo funciona de verdad el poder y cómo nos manipulan, saldría corriendo, ¿no? Y una cosa que me pasa mucho con El Director es que cuando la gente lo lee, dicen, joder, pero, o sea, yo podía sospechar que las cosas eran así, pero cuando te escucho a ti contarlas, tú estando en primera línea y describirlas, digo, es que no puedo, o sea, no me imaginé que fuera así, ¿no? Pero muchas veces detrás en la trastienda, digamos, pues hay gente operando de una manera sibilina. Yo soy muy poco conspiranoico, cero. O sea, yo tengo que ver por formación profesional, datos, certezas. No me gusta la invención. Pero es que yo lo he visto, cómo opera el poder político, cómo opera el poder económico, cómo los compañeros de mi profesión, algunos se corrompen y a veces se corrompen por nada, por una tertulia. Por ir a un programa de televisión son capaces de trabajar para un partido político o cobrar un sobresueldo de una empresa energética a la vez que escriben sobre esa empresa energética, rompiendo incompatibilidades. Es decir, como lo viví en primera línea, pues lo he contado. Pero lo he contado de la misma manera que contaba los conflictos cuando era corresponsal, intentando ser honesto y con un deber de decir, es que si yo conozco algo y no lo cuento, ¿cómo me voy a mirar al espejo y voy a decir que lo que me devuelve el reflejo es un periodista? No es un periodista, si me estoy callando la verdad, ¿no? Y luego hay gente que me dice, el otro día me pasó, ¿no?, una entrevista que me hicieron, me decían, ¿y entonces qué pasa? ¿Eres tú el único, eres el ángel, ¿no? ¿Eres el único puro que hay? Digo, no, yo no creo en la pureza. Yo he cometido muchos errores y no he tenido problema en contarlos y los cuento en el libro El Director. No tengo ningún problema. Ahora, yo sí me creo la función del periodismo. Y cuando voy a una facultad de periodismo a hablar a los chavales, yo quiero que ellos se lo crean. Porque si no te lo crees, no vas a ejercer este trabajo con el coraje moral que requiere.